Buenos días, profesora y compañeros. Nos presentamos, somos el grupo número 5 y el día de hoy les presentaremos un trabajo desarrollado en base a lo que es la novela El perfume. Con los integrantes, mi persona, Ariana Camila Moreno Pasos. También se encuentra Stephanie Alejandra Munguía Canchari, Marjorie Elisa Ortiz Merel y Cristina Sosa Sullón. En primer lugar, les brindaré brevemente un resumen con respecto a la obra titulada El perfume, historia de un asesino, en la cual se narra la vida de Grenouille, nacido en París en 1738, un hombre con un sentido del olfato excepcional, pero que no poseía olor corporal propio, quien fue abandonado por su madre al nacer y criado en un orfanato, donde sufrió de aislamiento debido a su naturaleza antisocial y por el hecho de que no tenía olor. Años después, se convierte en aprendiz de un perfumista y revoluciona el negocio con su habilidad para crear fragancias. Estas eran fuera de lo común. Sin embargo, su verdadera obsesión y deseo era crear el perfume perfecto, el cual le otorgue poder sobre las personas. Para ello, para lograr ese objetivo, es que asesina a jóvenes vírgenes y extrae su esencia. En Grace comete una serie de asesinatos hasta que finalmente es capturado. El día de su ejecución, utiliza su perfume creado a través de la esencia de las mujeres que asesinó para manipular a la multitud, quien lo adora y logra escapar luego de utilizar ese perfume. A pesar del triunfo que había tenido, se siente vacío y regresa nuevamente a París, donde finalmente se deja devorar por una multitud de mendigos encandilados por su perfume. La novela explora temas de obsesión, poder, aislamiento y la complejidad del comportamiento humano. A continuación, daremos la exploración de la intención psicopatológica principal, donde se abordará el análisis de los trastornos de personalidad y las motivaciones psicológicas del protagonista Jean-Baptiste Grenouille. Según el CIE-10, podemos ver qué es el trastorno de personalidad disocial, con el código SP60.2. Grenouille demuestra una absoluta indiferencia hacia los sentimientos y sufrimientos de los demás. Su capacidad para asesinar sin remordimientos es una clara señal de este trastorno. Las acciones homicidas y su manipulación de otros para lograr sus objetivos reflejan características antisociales. Y por último, aunque no es un aspecto dominante de su personalidad, Grenouille puede mostrar un cierto grado de encanto manipulador cuando es necesario para alcanzar sus metas. El siguiente diagnóstico es otros trastornos específicos de la personalidad con el código SP60.8. Es de la personalidad narcisista. Podemos ver que Grenouille se percibe a sí mismo como un ser superior debido a su capacidad olfativa única. Su búsqueda de crear el perfume perfecto es una manifestación de su necesidad de alcanzar la perfección y ser adorado. Sueña con crear un perfume que le otorgue un poder casi divino sobre los demás, lo que refleja su fantasía de omnipotencia. Y por último, aunque no busca la admiración en el sentido tradicional, Grenouille anhela el reconocimiento de su habilidad superior y la sumisión de otros a su fragancia. Ahora seguimos con motivaciones psicológicas de Jean-Baptiste Grenouille. El primero es la ausencia de un olor propio, simboliza su falta de identidad y de reconocimiento. Su obsesión por crear un perfume que le otorgue una presencia inconfundible puede interpretarse como un intento desesperado de definir su propia existencia y ser notado por los demás. 2. Grenouille está impulsado por un deseo de control absoluto sobre su entorno. El perfume perfecto representa su herramienta para manipular y dominar a otros, otorgándole una forma de poder que compensa su sentido de inferioridad y abandono inicial. Y por último tenemos su incapacidad para conectar emocionalmente con otros. Lo lleva a buscar una conexión a través de su talento olfativo. La creación del perfume es una forma de establecer una relación, aunque unilateral, con la humanidad que lo ha rechazado. Ahora vamos al análisis psicopatológico. La psicopatología de Jean-Baptiste Grenouille se manifiesta en su comportamiento homicida, su incapacidad para sentir culpa o remordimiento y su profunda desconexión emocional. Estos elementos sugieren una combinación de trastornos de personalidad severos, exacerbados por su entorno adverso y su singular talento olfativo. Ahora continuaremos con una siguiente fase de este trabajo en la cual, basado en los personajes del libro El perfume, diagnosticaremos a diversos personajes utilizando el CIE-10
y discutiremos los posibles tratamientos y pronósticos que se pueden establecer en cada uno de los casos. A continuación seguimos con Marqués de Taillet-Espinoz. En la etiología tenemos una predisposición a pensamientos obsesivos y delirantes, además de su posición como noble y científico en esta época de la Ilustración. Podría haber influido en sus creencias y comportamientos excéntricos. Por otro lado, también vemos que es posible que haya una predisposición genética y neurobiológica a trastornos delirantes o obsesivos compulsivos. En sintomatología tenemos que el Marqués tiene una gran desconfianza a los conocimientos científicos aceptados y las creencias comunes sobre salud y la enfermedad. En el 2 tenemos su desconfianza que se manifiesta en su creencia de que los vapores de la Tierra son nocivos, a pesar de la falta de evidencia y la oposición de otros científicos. 3. Su teoría del fluido letal refleja una preocupación constante por un peligro invisible o omnipresente. En el 4 tenemos la obsesión de este Marqués con la purificación del cuerpo y la evitación de los vapores de la Tierra. Muestra un alto grado de perfeccionismo y control sobre su entorno y su salud. En el 5 tenemos que mantiene su teoría del fluido letal antes mencionado con rigidez, a pesar de la falta de apoyo y de la crítica de muchos. Y 6, sus prácticas extremas para evitar los vapores reflejan su meticulosidad exagerada en sus intentos de protegerse de lo que percibe como una amenaza constante, además de ser irracionales y basadas en su delito. En el diagnóstico hemos considerado, según el CIE-10, el F60.0, el cual es el trastorno paranoide de la personalidad, el F60.5, que es el trastorno obsesivo-compulsivo, y el F22.0, que es el trastorno delirante. Como tratamiento planteamos la terapia cognitivo-conductual. Esto ayudará al paciente a identificar y cambiar patrones de creencia irracionales y mejorar la relación a tratar el perfeccionalismo, la rigidez y la necesidad de control, incluyendo en ello técnicas de exposición y prevención de respuesta para reducir los comportamientos compulsivos. También proponemos la terapia psicodinámica. Mediante esto se busca explorar los conflictos internos y las experiencias tempranas que pueden haber contribuido al desarrollo de este trastorno. Y como último, también el tratamiento farmacológico. El uso de los antipsicóticos como la risperidona o la olanzapina, lo cual ayudará a reducir los síntomas paranoides, además de la fluoxetina o sertralina, que ayudarán al paciente a reducir síntomas obsesivos y la ansiedad asociada. Seguidamente encontramos el caso de Giuseppe Baldini, quien como etiología se presenta que la alta exigencia personal y el miedo al fracaso, además de la presión de mantener su reputación como maestro perfumero en una sociedad altamente competitiva, además de su miedo al declive profesional y la competencia intensa en el mercado de perfumes, las expectativas sociales y la presión de mantener un estatus alto dentro de la sociedad parisina en aquel siglo, contribuyeron al desarrollo de su trastorno. Dentro de la sintomatología, encontramos en primer lugar que Baldini muestra un perfeccionismo extremo en su trabajo como perfumista. Está obsesionado con la creación de fórmulas perfectas y dedicada a una cantidad excesiva de tiempo a la elaboración meticulosa de sus perfumes. En segundo lugar, tenemos que su taller refleja una preocupación excesiva por el orden y la limpieza, insistiendo en que todo esté en su lugar y sigue procedimientos estrictos. En tercer lugar, encontramos que Baldini es rígido en sus métodos y reacio a aceptar nuevas ideas, mostrando una resistencia al cambio hasta que se ve obligado a reconocer la genialidad del protagonista, que en este caso es Brunillo. Baldini prioriza su trabajo por encima de todo, dedicando la mayor parte de su tiempo a precisamente crear perfumes, dejándole poco tiempo para poder realizar otras actividades.
En quinto lugar, tenemos que Baldini está constantemente preocupado por el futuro, especialmente con respecto a su negocio y la competencia del mercado de perfumes. Estas preocupaciones afectan su vida diaria y su bienestar. Por último, dentro de la sintomatología, encontramos la preocupación constante y el estrés que parecen afectar su energía y su capacidad para mantenerse activo y productivo. Como diagnóstico, presentamos dos trastornos. En primer lugar, el trastorno según el CIE-10, el F60.5, que viene a ser el trastorno obsesivo-compulsivo, y en segundo lugar, el F41.1, que es el trastorno de ansiedad generalizada. Para ambos trastornos se establecieron los siguientes tratamientos. En primer lugar, se tiene la terapia cognitivo-conductual. Ello ayudará a que el evaluado pueda reducir el perfeccionismo y la rigidez en su pensamiento y comportamiento, mediante la reestructuración cognitiva, para desafiar y cambiar los pensamientos perfeccionistas y rígidos, además de exponerlo y prevenir la respuesta a la necesidad de control, además de reducir la preocupación excesiva y la ansiedad constante que presentaba Baldini. En segundo lugar, se tiene la terapia psicodinámica, en la cual se busca explorar los conflictos internos y las experiencias tempranas que pueden haber contribuido al desarrollo del trastorno obsesivo-compulsivo, para finalmente también dar lugar a la terapia de aceptación y compromiso, la cual ayudará a Baldini a aceptar sus pensamientos y sentimientos ansiosos sin intentar controlarlos y mejorando así su calidad de vida. Seguidamente les hablaré sobre el personaje Antonia Riches. Bueno, como podemos observar, en la parte de etiología, los asesinatos en serie y la preocupación por la seguridad de su hija crean un ambiente de miedo y ansiedad constante. Además, la ansiedad por la seguridad de Laure y su vigilancia constante reflejan una preocupación excesiva y difícil de controlar, típica del trastorno de ansiedad generalizada. Por otro lado, con respecto al trastorno de estrés postraumático, tuvo origen a raíz de la muerte de su hija a manos del asesino. En la sintomatología, después de descubrir los crímenes de Jean Grenoble y la amenaza que representa para su hija, inicia a presentar los siguientes síntomas. Desarrolla un miedo extremo por la seguridad de su hija, muestra una preocupación constante y una vigilancia excesiva sobre las amenazas percibidas contra su hija, padeciendo de insomnio y evitación de situaciones que puedan poner en peligro a Laure. La serie de asesinatos y la eventual muerte de su hija son eventos extremadamente traumáticos que afectan profundamente a Riches. Y dado a esto, el diagnóstico que presenta el personaje lo podemos encontrar en el libro CIE-10, con el código F41.1, el trastorno de ansiedad generalizada, como también en el F43.1, trastorno de estrés traumático. Dado trastornos cuyos tratamientos podrían ser la terapia cognitiva conductual, lo cual esta terapia podría ayudar a Antonie a identificar y modificar patrones de padecimientos negativos y catastróficos que contribuyen a su ansiedad. Por otro lado, para abordar lo que refiere al trastorno de estrés postraumático, se recomienda llevar a cabo terapia de exposición, ya que ayudará a Antonie a enfrentar gradualmente los recuerdos traumáticos y reducir la evitación de situaciones relacionadas con la muerte de su hija. Y finalmente, se le recomienda terapia de apoyo, que ello podría ser útil para que maneje adecuadamente los síntomas y recibir apoyo emocional después de la muerte de su hija. Continuando con el siguiente personaje, es sobre Madame Gaillard. Como podemos ver en su etiología, el trastorno orgánico de la personalidad de la Madame Gaillard es resultado del daño cerebral causado por el traumatismo craneal que sufrió durante su juventud. Este tipo de lesión pudo afectar varias áreas del cerebro, que controlan las emociones, la personalidad y el comportamiento social, llevando a cambios duraderos en estos aspectos. Y en la sintomatología, como primer punto tenemos el comportamiento frío,
desapego e incapacidad para formar vínculos afectivos profundos. También trata a los niños del orfanato de manera indiferente y sin muestras de afecto. Como segundo punto tenemos la reducción en la capacidad para experimentar emociones intensas o variabilidad emocional resultando en una apariencia de insensibilidad, ¿no? Y como último punto podemos ver que puede incluir rigidez, cambios en la conducta social y falta de empatía, lo cual se refleja en la manera autoritaria y despegada con la que dirige su orfanato. Dado esta sintomatología, pudimos diagnosticar que tiene el trastorno orgánico de la personalidad y cuyo tratamiento podría llevarse a cabo con una evaluación neuropsicológica, lo cual ayudará a entender que es un mayor espectro el alcance de las alteraciones de la personalidad y el comportamiento. Como segundo punto tenemos las terapias cognitivos-conductales. Dicha terapia puede enfocarse en la mejora en la regulación emocional y las habilidades de interacción social de la evaluada. Y como último punto tenemos la rehabilitación neuropsicológica, lo cual abarca ejercicios y programas diseñados para mejorar las funciones cognitivas y emocionales, potenciando su capacidad de adaptación y mejorando su calidad de vida. Finalmente, como último personaje a abordar dentro de este corto video, tenemos a Grimal, quien dentro de su etiología podemos encontrar que puede haber una predisposición genética a los comportamientos antisociales. La infancia de Grimal pudo haber estado marcada por la violencia, la negligencia o la falta de una estructura familiar adecuada, contribuyendo a desarrollar comportamientos abusivos y una falta de empatía. Las alteraciones en su estructura y función cerebral, particularmente en las áreas relacionadas con el control de los impulsos y la empatía, pueden contribuir a este trastorno. Dentro de la sintomatología, encontramos que Grimal muestra una notable indiferencia hacia los sentimientos y el bienestar de los demás, explotando a Grunwald sin ningún remordimiento o consideración. En segundo lugar, utiliza a Grunwald como mano de obra barata, sometiéndolo a condiciones extremadamente duras sin preocuparse por su salud o bienestar. En tercer lugar, tenemos que Grimal no muestra respeto por las normas sociales ni legales, comportándose de manera abusiva y explotadora sin considerar las consecuencias, para finalmente también darnos cuenta de que es probable que Grimal presenta comportamientos impulsivos y agresivos, actuando de manera violenta o intimidadora para mantener el control sobre quién es el protagonista. Toda esta sintomatología nos ha llevado a presentar el diagnóstico, el cual sería el trastorno asocial de la personalidad, encontrándolo dentro del CIE-10 con el código F60.2, para lo cual se estableció el siguiente tratamiento, teniendo en primer lugar la terapia cognitivo-conductual, la cual ayudará al paciente a reconocer y cambiar patrones de pensamiento y comportamiento negativos o destructivos, enfocándose en mejorar la empatía y el autocontrol y sobre todo la responsabilidad personal de Grimal. En segundo lugar tenemos la terapia de grupo, lo cual puede proporcionarle al evaluado un entorno controlado donde puede practicar sus habilidades sociales y de relación. Seguidamente tenemos el programa de rehabilitación, con el fin de enseñarle habilidades prácticas para la vida como el control de la ira y brindarle métodos para que pueda resolver de una manera mucho más eficaz los conflictos que se le puedan presentar. Finalmente encontramos el entrenamiento en habilidades sociales. Ello ayudará a que Grimal desarrolle comportamientos más adaptativos en interacciones sociales. Eso sería todo. Muchísimas gracias por haber prestado atención.